Buenos días, hermanos, bienvenidos. Busque un lugar donde pueda estar sentado y siéntese, ¿verdad? Tome su Biblia, tome su cuaderno de notas y vamos a meditar un poco en la palabra del Señor. ¿Sabe, hermano? Hace 8 días Dios quería, nos mostraba, se ha propuesto, dice la palabra que Dios se ha propuesto mostrarnos, revelarnos, darnos a conocer su voluntad. Y esto no es cualquier cosa, pues cuando el ser humano fue creado, ¿se acuerda que lo leímos hace 8 días? Dios mostró su buena voluntad para con el ser humano. Y Dios nos enseñó a través de su palabra que cuando Él creó al ser humano, Dios pensó en todas las cosas buenas que Él quería hacer con el ser humano. Y dice Génesis, ¿se acuerda? Lo leímos, dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree. Sí, así que Dios se había hablado a sí mismo diciéndose que Él quería hacer al ser humano y que el ser humano tuviera señorío sobre la tierra, sobre todas las bestias del campo, sobre todos los animales que se arrastran sobre la tierra, que andan sobre la tierra. Y les dijo Dios también, hermanos, que llenaran la tierra, la sojuzgaran, la gobernaran. Y luego Dios, que había pensado hacer esas cosas, creó al ser humano tal como Él lo había dicho, conforme a su imagen y semejanza. Y luego dice la palabra que los bendijo. Les dio una idea, un plan, un propósito. Cuando leímos todo esto, hermanos, no sé si lo pudo anotar y notar, la idea de leer todo esto es ver que Dios es bueno y que Él nunca pensó hacer ningún mal ni ningún daño. Y nosotros debemos de entender esto que es tan sencillo de escuchar, pero tan difícil de comprender. Dios es bueno. Primera de Juan dice, y no hay ninguna tiniebla en Él no hay cosas de maldad, ni cosas que Él haya pensado hacer mal o equivocadamente. Y aunque esto que estoy diciendo, hermanos, se oye tan fácil, créanme que hay mucha gente en las iglesias, en las congregaciones, que no entiende esa parte. Es inevitable pensar muchos de nosotros que de repente algunas cosas malas, algunas cosas que salen mal, quizás Dios haya querido que así saliera. Y la palabra de Dios nos está enseñando que cuando Él creó al ser humano, Él no había pensado hacer cosas malas ni maldad. Por eso Génesis 1 nos dice, y vio Dios todo lo que Él había hecho, que era bueno en gran manera. Si nos vamos a parar en esa declaración para que podamos entender. Hoy mucha gente habla de Dios y hoy mucha gente cree saber cosas de Dios. Y puedo decir también que mucha gente sabe cosas de Dios. Pero ¿cuántos y quiénes son aquellos que conocen la voluntad de Dios? Comenzamos diciendo, hermanos, que la voluntad de Dios es buena y lo aceptamos y decimos amén, pero muchos de nosotros, incluso sentados hoy en esta sala, no hemos corroborado eso. Solo sabemos que es así porque algo dentro de nosotros nos dice Dios sin duda es bueno. Pero de repente alguna enfermedad, alguna crisis social, familiar, algún accidente, la muerte de un ser querido y cosas trágicas nos hacen dudar y cuestionar en nuestro ser interior la bondad de Dios. Y es de ahí de donde se va a agarrar el enemigo, llamado en la Biblia diablo, el adversario, y toda esa serie de espíritus que lo que pretenden es que el ser humano dude de que Dios es bueno. Y nos pasa a un montón de gente. No se va a usted a imaginar cuánta gente incluso está orando a Dios, parado desde que en su ser cree que Dios no es tan bueno como pensamos, porque tiene muchos problemas en su mente. Y es sumamente importante, hermano, ir a la palabra y descubrir, ver, estar convencidos y persuadidos de que la voluntad de Dios es buena. Aunque muchos, sin entenderlo, aceptamos que la voluntad de Dios es buena a regañadientes.
porque yo he escuchado y quizás hasta yo mismo a veces hemos dicho, bueno, no, las cosas no andan bien, pero la voluntad de Dios es buena, pero cuando lo hablamos con ese pesar, quiere decir que no entendemos, solamente incluso pudiéramos hasta dar a entender que nos resignamos, que la Biblia dice que la voluntad de Dios es buena, pero que pues, nosotros estamos como que, quién sabe si se hace. Cuando lo expresamos de esa manera, ¿ok? Pero quiero mostrarle estas cosas, mire, vaya conmigo a lo que declara el apóstol Pablo, está por toda la Biblia, solo quiero, estos textos nos van a ayudar mucho. En la carta a los Romanos, capítulo 12, Romanos capítulo 12, verso 2. ¿Está ahí? Haga algún ruido cristiano, como diciendo amén, ahí estamos, aleluya, gloria a Dios, santo, todas esas frases. O nada más diga, haga algún ruido. Diga, Romanos capítulo 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que compruebes cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Wow. El apóstol Pablo está dando una indicación y está dando una revelación. Le dice a la iglesia que está en Roma, dice, no es bueno que tomes la forma, el hábito, las costumbres, la misma manera de pensar que las personas de este siglo, de tu generación, del mundo, muchas veces se le va a llamar así, o la gente que no conoce a Dios. No es bueno que tú pienses igual. Eso es lo que está dando a entender, ¿sí? Dice, sino que seas transformado por medio de la renovación de vuestro entendimiento, sino que haya un cambio en tu manera de entender las cosas, en tu manera de entender la vida y en tu manera de entender a Dios. Hermanos, Pablo dice que nosotros los cristianos no debemos de pensar o entender las cosas como las entiende la gente que no conoce a Dios. Y déjeme decirle que hay mucha gente que no conoce a Dios en las congregaciones. Y lo vamos a ver por lo que le vengo diciendo. Sino que al contrario, que además de eso, nosotros podamos ser renovados en el espíritu de nuestro entendimiento. Es decir, ¿cómo entiendes tú las cosas? ¿Cómo entiendes tú las cosas? Y necesario que cuando veas las cosas desde otro punto de vista, la renovación de tu entendimiento, puedas descubrir, ¿sí? Puedas comprobar que la voluntad de Dios es buena, o la buena voluntad de Dios, que es incluso agradable y es perfecta. En ese texto, que parece sencillo, hermanos, Pablo dice que es importantísimo que usted y yo tratemos de renovar el entendimiento con un espíritu diferente de cómo es la voluntad de Dios. El ser humano siempre ha tenido problemas con eso, y cuando digo siempre, no lo vamos a leer ahorita porque me desviaría mucho de lo que necesitamos entender hoy. Es parte de eso, pero abre un panorama mucho más profundo. Cuando usted va a Génesis y ve cómo Dios creó al ser humano, estamos diciendo que Dios creó al ser humano en toda bondad, los bendijo, quería que fueran como Él, les dio imagen y semejanza como Él, y su voluntad era buena, todo era bueno, llenen la tierra, sojuzguenla, gobiernen, todo es bueno y todo era bueno en gran manera. Pero quizás algunas cosas no entendieron. Por eso Pablo insiste mucho, y Dios a través de Pablo insiste, que es bueno entender, a ver si entendimos la voluntad de Dios. Así que usted puede anotar, quizás yo no pueda entender cómo hace Dios las cosas. Eso es bueno y es sabio. Pero sí tengo que entender que su voluntad es buena. No entiendo cómo hace las cosas, pero entiendo con qué voluntad las hace. No sé si me estoy explicando. Mire, supongamos que usted tiene un hijo, o todos los que tienen un hijo, y de repente usted a ese hijo lo exhorta, lo regaña, dijéramos los mexicanos, le da una enjuagada.
entonces el niño siente que usted lo maltrató, lloran los niños o hemos llorado cuando nuestros padres nos hacían eso, sentimos feo, sentimos triste y no entendemos por qué nos trataron así. Pero lo que un hijo tiene que entender es que su padre es bueno. ¿Sí me explico? No es malo. Pero cuando nos están disciplinando, nos están dando con una vara, nos están jalando las orejas, nuestro entendimiento puede ser que varíe. Y entonces yo pueda pensar que mi papá es malo. De hecho, hay niños que llegan a decirlo, ¿no? No sé si le ha tocado a alguno de ustedes, esperemos que no, esos están en el mundo. Pero hay niños que llegan a decirle a papá, tú eres malo. Y le dice, ¿por qué dices que soy malo? Porque me pegas. Entonces, el entendimiento de ese niño no entiende cómo hace su padre las cosas, pero tampoco entiende cuál es la voluntad del padre. No sé si me expliqué ahí. Y nosotros quisiéramos que cuando un niño dice, tú eres malo porque me pegas, quisiéramos que no se quedara con el entendimiento de que lo discipliné o le pegué, sino que entendiera cuál es mi voluntad. Que a lo mejor esa disciplina fue porque yo quiero algo bueno para él. Pablo dice que es sumamente importante que los cristianos evangélicos entendamos cuál es la voluntad del Padre. Aunque quizás muchas veces no entendamos cómo hace las cosas, porque él las hace de una manera que nosotros no podemos comprenderla, pero no importa mucho si entendamos cómo hace las cosas. Lo importante es que entendamos que su voluntad es buena, ¿ok? Ahora, eso sería todo lo que yo tendría que decirles, pero nos quedaríamos con un gran signo de interrogación en la cabeza diciendo, pero ¿cómo yo puedo hacer eso? Yo sigo pensando como un niño. Si yo me pasa un accidente, volteo al cielo como creyente y digo, Señor, esta es tu voluntad. ¿Se acuerda que se lo dije hace 8 días? Y uno, ¿qué diría? Por lo que ya oímos hace 8 días. No, mi voluntad es buena. Bueno, pero me pasó un accidente. Bueno, ¿cómo pasan las cosas? No necesariamente está mostrando o no necesariamente estás entendiendo cuál es su voluntad. ¿Sí me estoy explicando? Muchas veces después de que nos pasa un accidente o una tragedia, al pasar de los tiempos, cualquier ser humano sano termina diciendo, bueno, yo creo que fue bueno lo que me pasó. Porque quizás después comprendimos la voluntad de Dios. La mayoría, yo he escuchado gente que sí le han pasado tragedias que uno a veces dice, ah, caray, y los hemos escuchado decir, pero creo que fue bueno todo lo que me pasó. Dice, ah, caray, ¿cómo pudo entender eso? Claro, tuvo que mirar, descubrir que no entiendo cómo hace Dios las cosas, pero después entendí que su voluntad es buena. Yo se lo voy a demostrar aquí, solo era importante que leyéramos ese pasaje o lo que Pablo estaba diciendo para que entendiéramos, hermano, una cosa. Dios quiere que descubramos, ¿sí? Comprobemos, es la palabra que usó Pablo, que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Pero es importante descubrir. Le aseguro, hermano, que no más de la mitad que está aquí sentado lo ha descubierto. Y yo no digo eso por querer señalar o jugar al profeta o jugar al adivino. No, no, no. ¿Cómo vivimos? Demuestra que no lo hemos descubierto. La forma de vida que llevamos, aún en medio de una tragedia, las reacciones que tenemos en medio de una crisis, puede demostrar que no entendemos la voluntad de Dios, que no hemos descubierto que la voluntad de Dios es buena. Gritamos, nos desesperamos, lloramos, culpamos, acusamos, dudamos, y mucha gente, incluso hermanos, mucha gente que en algún tiempo dijo que fue cristiana, abortan la fe. Dice la palabra, apostatan de su fe. Incluso ha llegado gente que en algún tiempo creyó en Dios, después de una crisis, abandonar sus creencias. Lo cual demuestra, hermanos, que nunca comprobó que la voluntad de Dios es buena. Claro que mucha gente le va a dar la razón, aquellos que tampoco lo han comprobado, los ateos le darán la razón. Ya ves, yo también por eso te digo que la religión, que Dios, que la Biblia, no es cierto. Dios no existe, porque si Dios existiera, no pasarían cosas malas. Nunca entendieron nada. Pero hermano, dejemos a quienes no entienden y comencemos a pensar que Pablo dice que es importante que nosotros sí comprobemos esa buena voluntad.
Mire, vaya conmigo a Primera de Juan. Esta sí le va a gustar a usted mucho, a mí me gusta mucho esta cita. Primera de Juan, capítulo 5. Primera de Juan 5:13, ¿está ahí? Ok. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepas que tenéis vida eterna y para que creas en el nombre del Hijo de Dios. Está un poquito extraño, porque dice que se lo escribe a gente que cree en el Hijo de Dios y le escribe estas cosas para que sepan que tiene vida eterna, porque a muchos no lo saben, y luego para que crean en el nombre del Hijo de Dios. Bueno, dice, a ver, ¿no le estás escribiendo a gente que cree en Dios, que cree en el Hijo de Dios? ¿Sí? Y luego le dices, les estoy escribiendo esto para que crean en el Hijo de Dios. Hermano, es real. Hay gente aquí sentada que no cree en el Hijo de Dios. Pero si yo les pregunto, ¿crees en el Hijo de Dios? Pues yo creo en el Hijo de Dios. Ah, bueno, te voy a escribir una carta para que creas en el Hijo de Dios. Pues si te dije que creo. Es como si yo digo, ¿verdad, hermanos, que la voluntad de Dios es buena? Amén. ¿Ya lo comprobaste? Está por verse, hermano. A veces yo creo que hasta no debo de decir amén tan pronto. Habría que comprobarlo. ¿Comprobarlo en dónde? En tu corazón. Juan dice, yo le escribo a gente que cree en Jesucristo y le escribo para que crean el nombre de Jesucristo. Porque es que creer puede ser superficial y puede ser más profundo. Mire, vaya despacio. Así que dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. ¡Wow! Este texto es amado y adorado por los cristianos evangélicos y por todo aquel que cree en el nombre de Jesucristo. Sabemos que tenemos confianza con el Padre. Y sabemos que si nosotros pedimos algo conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, nosotros también sabemos que tenemos todas las cosas que le pidamos. Pero, hermano, le hago una pregunta, ¿y eso pasa siempre que oramos? No, la verdad es que no. Que muchas veces pedimos y no recibimos, hablamos y parece que alguien no nos escucha, y aunque decimos, Señor, queremos que hagas esto, pasan los días, pasan los meses, pasan los años, y es probable que no se hizo. Y por eso está un poquito como que si fuera contradictorio, les digo a gente que cree en Jesucristo para que crean en el nombre de Jesucristo. Y nosotros debemos de entender que si pedimos algo o estamos en la confianza delante del Padre de pedir algo conforme a su voluntad, entonces es importantísimo conocer la voluntad de Dios. Pero le dije hace 8 días, la voluntad de Dios no es si te casas, si no te casas. A ver, eso está dentro de su voluntad. Dios tiene una voluntad que comienza y va hasta el fin, y Él pensó hacer algo y lo va a llevar hasta el fin, y todo va a ser bueno, en gran manera. Así que toma esta palabra. Desde que Dios te puso en el vientre de tu madre hasta que te vayas de esta tierra, todo es bueno. Todo es bueno. Él pensó en bondad. Eso dice Génesis y lo vamos a volver a leer. Y no pensó en nada malo para ti, ni en nada equivocado para ti, ni pensó que te salieran malas cosas, ni que te fuera mal en la vida. Él no lo pensó. Esa es su voluntad. Su voluntad fue buena. Es buena y será siendo buena. Claro que ahí usted me va a decir, ok, pastor, ahí lo acepto, lo creo por fe. Pero ¿y luego por qué todas las tragedias, toda la crisis? Ok, nos salimos de su voluntad. Porque dentro de su voluntad, Juan dice, tú pides y Él te da. Nos salimos de su voluntad y entonces comienza el problema. El sufrimiento, el dolor, la crisis, la ruina, angustia, lágrimas, enfermedades y muerte, porque la paga del pecado es muerte. ¿Dios quería que todo eso estuviera en la humanidad? No. No era su voluntad. Su voluntad es que el ser humano, ¿se acuerdan cuál era su voluntad? Imagen y semejanza de Él, llenara la tierra, la sojuzgara, la gobernara, tuviera orden la tierra a causa del ser humano, y el ser humano fuera
como Dios en la tierra, porque dijo, haremos al hombre a nuestra imagen y semejanza, hizo justo. Esa era la idea, esa era la voluntad. Ahora, no quiero corregir, no era la idea ni la voluntad, es. Su voluntad es buena, no era buena, es buena. El tema es que nosotros necesitamos comprobar, porque mientras que no lo compruebes, seguirá asaltándote la duda, seguirá entrando en la desconfianza, como la gente del mundo. Por eso Pablo dijo en Romanos, no sean como la gente de este siglo, no os amoldéis a este siglo, sino sea transformados por el espíritu de vuestro entendimiento para que compruebes cuál sea la voluntad de Dios, la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermano, quiero decirte algo, adelantarte, cuando tú descubras la buena voluntad de Dios, muchas cosas van a cambiar en tu vida, incluso dejarás de sufrir en medio del dolor, porque el dolor estaba previsto, pero no el sufrimiento. No sé si me expliqué, son cosas diferentes. Dios no se complace en el sufrimiento de nadie. El dolor era parte del ser humano. Es más, el dolor fue algo que Dios puso en el cuerpo del ser humano, pero el dolor realmente es un sensor para que el ser humano se dé cuenta cuando estaba herido. Hay personas, hermano, que les empieza a fallar el cerebro, vamos a llamarlo así, y cuando su cerebro falla no perciben el dolor en una área de su cuerpo. Entonces esa persona se puede cortar y no se da cuenta. Puede quebrarse un hueso y no sentir dolor. Eso es una falla. El dolor en el ser humano fue puesto para detectar cuando hay heridas, cuando se lastima y cuando tiene que atenderse médicamente. Así que no es lo mismo dolor y sufrimiento. No sé si me estoy explicando. La voluntad de Dios, dentro de la voluntad de Dios está el dolor, claro, eso es estar sano, pero dentro de la voluntad de Dios no estaba el sufrimiento. ¿Ya me expliqué un poquito más claro? Tú puedes caerte y fracturarte un hueso, el dolor te va a hacer saber que hay una fractura, que algo no estaba bien, que te lastimaste, que tienes que restaurar tu cuerpo. Gracias a Dios por el dolor. Pero eso no quiere decir que te la pases sufriendo. E incluso puedes gozarte. Por eso David decía ese tipo de cosas. Podemos gozarnos en medio del dolor, pero no puedes vivir sufriendo, angustiado, triste, deprimido, abatido. No, Pablo dice, nosotros somos perseguidos todo el tiempo y somos atormentados por personas, pero no estamos abatidos. ¿Sí? Dice, somos azotados, pero no vivimos sufriendo. El apóstol Pablo incluso decía que era azotado y ¿qué hacía cuando lo azotaban? Se gozaba. ¿Sentía dolor? Sí. ¿Sufría? No. Es diferente la voluntad de Dios. Ahora se lo voy a explicar más fácil. Solo quiero que recuerde Génesis 1, 26 al 28. 27, pero el 28 es parte de eso. Y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoré a nuestra imagen y semejanza, y señoré sobre los peces, sobre las aves, sobre las bestias y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. 27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios los creó, varón y hembra los creó. 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad, multiplicaos, llenad la tierra, sojuzgadla, reinen sobre los peces, las aves, las bestias y todo animal que se arrastra. ¡Wow! Y luego dijo, he aquí, os he dado toda planta verde que hay en el campo para que puedan comer, y a todos los animales también les he dado de toda especie, de toda clase de plantas para que ellos también coman. ¡Wow! Los proveyó. Esa es la voluntad de Dios. Hermano, quiero adelantarte algo por cualquier cosa. Podemos padecer dolor, pero Dios no estaba pensando que sufriéramos, porque de antemano incluso proveyó que todos los días comieras y que tu cuerpo estuviera alimentado siempre y cuidado por él. Tú puedes cortar, pero tu cuerpo incluso estaba diseñado para regenerarse. Eso es tener buena voluntad. Eso es que el que te creó tenía buena voluntad. Desde que te creó tenía buena voluntad. Incluso Dios puso lágrimas en nuestros ojos
para que cuando viniera alguna tristeza en el alma, alguna angustia, nuestros ojos dejaran salir lágrimas y lloráramos. Pero Dios no había puesto que el hombre estuviera triste, sino que pudiera llorar. No sé si me entendió ahí. Siempre relacionamos llorar con tristeza y generalmente va de la mano, pero triste es un estilo de vida, llorar es un acontecimiento. Podemos llorar, pero no sería bueno, ni la voluntad de Dios es que estuviéramos tristes. Y eso está por toda. Podemos asustarnos, pero no vivir con miedo. Todo lo que le estoy diciendo en segundo plano es que Dios no era su voluntad. Su buena voluntad es que el ser humano no tuviera miedo. Esa era buena voluntad. Por eso Jesús siempre aparece diciendo, no tengas miedo. Pero pues parece que es un fantasma. Bueno, espántate, pero no tengas miedo. No es lo mismo que alguien te caiga por sorpresa y te haga y tú pegues un brinco. Eso es normal. Tu ser humano, tu cuerpo incluso fue creado con sensores para alertarse. Pero de ahí a que vivas con miedo, eso es otra cosa. Entonces está bien, hermano, que en tu casa de repente se caiga el traste del azúcar a medianoche por X motivo, o incluso porque un espíritu inmundo lo tiró. Y pegues un brinco y te alteres, eso es normal. Lo que no estaría bien, dice Dios, es que tengas miedo. Eso sería fuera de la voluntad de Dios. Así que mira, ahora se lo explico. Vaya conmigo a la carta a los Efesios. Y vamos a digerirlo despacito para que comprueben la buena voluntad de Dios. Así que les voy a decir, Génesis 1, 26 al 28 está explicado en Efesios 1. Eso es un dato que les quiero regalar. Génesis 1, 26 al 28 está explicado en Efesios 1. Porque alguien dice, es que sí, pero más explicadito, en Efesios 1 Pablo explica en Génesis 1, del 26 al 28, 29, 30. Toma, Pablo. ¿Listo ahí? Efesios 1, capítulo 1 de Efesios, verso 1. Pablo, apóstol de Jesucristo, fue... Wow, mire, un hombre que entiende. Y es bueno que entienda para que nosotros podamos entender. El mismo que dijo, renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento para que comprueben la buena voluntad de Dios. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, a la iglesia que se ha fortalecido en Efesio. Miren, gracia y paz a vosotros de Dios, nuestro Padre, y del Señor Jesucristo. ¿Qué significa ese saludo? Si usted medita en la palabra, usted tiene que pensar qué significa ese saludo. Significa que la gracia de Dios, el Padre, que tiene mucha gracia, y gracia no es gracioso, sino generoso, bueno, hay tantas cualidades en una sola palabra, del Padre y Padre de nosotros y Padre del Señor Jesucristo. Pablo está diciendo, tu papá, que tiene mucha gracia, te manda de esa gracia y te da de su paz. Ese Padre que es el Padre tuyo y Padre de nuestro Señor Jesucristo, te regala gracia y paz. De entrada no es solo un saludo, es una declaración. Y uno tiene que pararse en esa declaración para no empezar a entrar en problemas con el diablo y el diablo nos empiece a meter en problemas. Así que, hermano, Dios derramó gracia sobre nuestras vidas y paz. Si tú no tienes paz, algo anda mal. Si en tu vida no hay paz, algo no está bien. Porque déjame decirte que la voluntad de Dios es que tengas paz y que la gracia esté sobre ti. No es solo un saludo, es una declaración. Así que pueden pasar muchas cosas, pero no debiéramos perder la paz. Y pudieran pasar muchas cosas, pero nunca sabernos desgraciados, es decir, sin gracia. En desgracia, dice la gente. Mi hermano, puede venir un tsunami sobre México y la gente normalmente, el diablo usa una palabra, esa gente cayó en desgracia. Bueno, no es lo mismo que el río se lleve tu casa a que estés en desgracia. No es lo mismo. Hay mucha gente a la que el río se lleva a su casa, pero sigue en la gracia.
No sé si me entendió. Es difícil. Para que compruebe la buena voluntad de Dios. Cuando nosotros no conocemos la buena voluntad de Dios, es común que digamos, me vino una desgracia. Eso no puede ser. ¿Cómo no puede ser? No, porque Dios es bueno y la gracia de Él sobreabunda. Pero se cayó mi casa. Eso es un acontecimiento. Pero si eso te saca de la gracia, ahora sí se está haciendo desgracia. Es más, quiero decirle una cosa, hay gente que tiene casa, carro, ropa, dinero y todo lo que un ser humano puede desear y está en desgracia, porque no tiene a Cristo. Eso sí es una desgracia. Hay gente que tiene hectáreas de campo, dinero en el banco y en su cartera, pero no tiene gracia de Dios. Eso es una desgracia. ¿Sí me está entendiendo? Así que miren, en el saludo podemos hablar 5 horas. Gracia y paz de nuestro Padre, que es bueno, y del Señor Jesucristo. Es decir, Padre tuyo y Padre del Señor Jesús. Es así, ¿eh? También puede decir usted, gracia y paz del Padre y del Hijo. La gracia y la paz del Hijo también sobre ti. No habría ningún problema en entenderlo así, pero por lo que dice más adelante está diciendo, la gracia de tu papá está sobre ti. Y la paz de tu papá está sobre ti. Tu papá también es papá del Señor Jesucristo. El que te creó a ti, también creó al Señor Jesucristo, el cual estaba dentro de sí. Pero eso lo vamos a explicar más adelante. Ahora mire, solo el saludo. Y dice en el verso 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí ahora sí lo dice, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. ¿Se acuerda que en Génesis 1 el Padre dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen? Dijimos hace 8 días, ¿con quién cree que estaba hablando? Con el mismo. ¿Y quién estaba dentro del mismo? El Hijo y el Espíritu Santo. Él, en su naturaleza y en su Trinidad, se había propuesto crear al ser humano, pero desde que se propuso crear al ser humano o crearte a ti, hermano, ya había pensado en bendecirlo con algunas bendiciones. No, con toda bendición espiritual desde los cielos, en las regiones celestiales, desde el cielo. Por eso Jesucristo dijo, por eso ustedes deben de entender que cuando oramos a Dios, y Juan, primera de Juan dice, que cuando oramos a Dios decimos, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad como se hace en los cielos, también en la tierra. Y la voluntad de Dios es buena en los cielos y en la tierra. Así que Pablo dice, él los quiso bendecir con toda bendición espiritual en los cielos y en la tierra. Ustedes son unos benditos. Les digo que por eso no comprueban que Dios es bueno. Aun cuando Dios dice, son unos benditos, si usted lo dice, a mí me duele un pin. Yo no creo que sea bendito. Ustedes son unos benditos. Si usted dice, yo tengo mucho calor. No disfrutamos ni de lo mínimo porque no hemos ni comprobado que desde antes de crearnos nos bendijo. Así que no hay maldición en nosotros, ni una sola, dígalo conmigo, ni una sola. No es lavar el cerebro ni repite conmigo, soy un bendito. No, compruébalo. Pablo no dijo, métete en la cabeza, no, comprueba la buena voluntad del Señor. Él es bueno y nos bendijo con toda bendición espiritual desde el cielo hacia la tierra, en la tierra que vino desde el cielo esa bendición. Y cuando Él nos creó, hermano, y eso sigue siendo, cuando Él te puso en esta tierra, Él te bendijo con toda bendición que pudiera haber en los cielos y en la tierra. Wow, cuando un ser humano se entere de eso, además ande por la vida comprobándolo, alabaría al Señor y sería feliz y sería muy pleno. Oye, te cortaste, ¿no te duele? Sí, sí me duele. Pero eso no quiere decir que sufro. No sé si vio la diferencia, porque soy un bendecido.
porque soy un bendecido de parte de Dios. Ahora siga viendo. Por eso le digo que era la explicación de Génesis 1. Según nos escogió en Cristo, ¿se acuerda que él dijo, hagamos al hombre? ¿Sabe quién le estaba diciendo ahí? A Cristo. Y dijo, vamos a hacer algo. Mira, a ver si se lo puedo explicar, porque explicar la Trinidad es complicadísimo. Gracias a Pablo en Efesios, que nos explica un poco. Dice que él se dijo a sí mismo, pero le estaba diciendo al Hijo, vamos a hacer al hombre, a nuestra imagen, un padre y un hijo, algo que está dentro de mí y que va a salir de mí. Entonces me hablo a mí mismo, pero también le estoy hablando a lo que va a salir de mí. Así que le estaba diciendo al Hijo, yo quiero que en ti haya bendición. Cuando tú salgas de mí va a haber mucha bendición. Así que mira, vamos a hacer al hombre para que cuando tú salgas de mí, la bendición caiga toda sobre el hombre. No sé si me entendió, le estoy explicando casi toda la Biblia. Eso pensó el Padre. Así que cuando el Padre pensó en eso, que a través del Hijo toda bendición fluyera, su voluntad se estaba manifestando porque su voluntad estaba siendo muy buena. Muy buena. Él quería repartirse, él quería dar, él quería compartir su gloria con el ser humano, y eso es muy bueno, porque escúcheme, hermano, Dios no está obligado a darte nada. Cuando Él derrama es porque es bueno. Ese es el mal entendimiento que el mundo tiene. Si Dios es bueno, ¿por qué me caí? Te caigas, no te caigas, te quiebres un hueso, 20 huesos o los 300 y tantos huesos que tienes, Dios sigue siendo bueno. Y no estaba obligado a salvarte. Pero déjame te aviso que eso que tienes en tu mente es una gran mentira, porque cuando te creó, Él había pensado en bendecirte completamente y que a través del Hijo, Él tenerte a salvo. Por eso se llama salvación. Así que por eso Juan 3:16 dice, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que Dios quería que tuviésemos vida eterna. Esto nos va a volar la cabeza. No solamente quería salvarnos y que estuviéramos a salvo, sino que fuéramos eternos. ¡Wow! Que no muriéramos nunca. Esa es la voluntad de Dios. Y lo está diciendo Pablo y explicando que Él mismo, mire, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que mira, mi hermano, Dios, Génesis 1:26 dice que Dios estaba hablando consigo mismo y con el Hijo, y en el Hijo quería bendecir al ser humano, e incluso antes de que lo creara, ¿sí se acuerda? Que dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre, y eso es antes de que lo creara. Y es más, hermano, Efesios 1 nos dice que eso lo pensó antes de empezar a crear los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay. Él pensó primero en el ser humano, y cuando tuvo el plan completo, entonces comenzó a crear los cielos, la tierra, los árboles, las bestias, para luego poner al hombre ahí. ¡Wow! Le arregló una habitación y lo puso en medio. ¿Es Dios bueno? Y lo bendijo con toda bendición espiritual. Y Él quería que a través del Hijo, que es el mismo, nosotros tuviéramos su presencia siempre, siempre. Y que nada nos faltara, y que fuésemos salvos, y que no solo no nos faltara nada y fuésemos salvos, sino que fuéramos después, heredáramos la eternidad con Él. Así lo pensó. Cuando descubras eso, hermano, dirías, no, hermano, dirías lo que Pablo decía, lo que pasa en esta tierra no se compara en nada con su voluntad. Su voluntad, hermano, déjame te lo aviso para que no sufras. Su voluntad es que te vayas de esta tierra, y eso es muy bueno. Te lo digo para que no sufras. ¿Por qué? Porque muchos cuando le dice, usted ya va a partir con el Señor, pues no, que comprobaste que la voluntad de Dios es buena. ¿Y por qué no quieres irte con el Señor? No, quiero estar en esta tierra, mis hijos, mis nietos. Pero si yo veo que peleas con los hijos, con los nietos, los maldices, te enojas con ellos, los regañas, eso no es ser feliz. Nunca entendió que Dios nos creó para irnos con Él a la eternidad y que el paso por esta tierra era un mero trámite. ¡Wow! Cuando lo entiendan, hermanos, lo entendamos, nuestra vida va a ir en otro nivel. Pero sigue diciendo, Pablo está explicando correctamente, que nos escogió
desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué, hermanos? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estuviéramos siempre en su presencia, pero además con una calidad de vida de santificación y sin mancha, que se refiere, hermano, a nada corrompido, nada, a ver cómo lo puedo decir, nada corrompido, nada de amargura, nada de tragedia, nada de desgracia. No, Él no quería nada de eso para nosotros. Además quería que estuviéramos pues, siempre con Él en santidad, es decir, exclusivos para amar a Dios. ¿Y eso es bueno o no? Que Dios haya dicho, fíjese hermano, que Dios haya dicho, escojo al ser humano para que esté conmigo siempre, como mi propiedad, como el tesoro más grande que hice de la creación, y yo quiero que estén conmigo porque míos son. Una mente perversa puede pensar, uy, qué egoísta, no nos quiere dejar hacer nuestra voluntad, quiere tenernos siempre con Él. ¿Ya ve qué le pasa a los niños cuando comienza a entrar la maldad en su corazón? Cuando un niño es inocente en su corazón, papá, mamá lo traen de la mano y él siempre anda de la mano de papá y mamá. Hablo de familias normales, ¿eh? No, sí, porque ya uno tiene que, no, ¿a poco es normal agarrar a tu hijo de la mano? Eso es normal. Y que al niño le guste es normal. Pero no sé cuántos que tienen hijos igual que yo, llega a una edad en la que ya no quieren que los lleves de la mano. Incluso ya cuando va como por la primaria. En el kinder todavía te dan un beso, te abrazan y los llevas de la mano, incluso a veces los sueltas y él se vuelve a agarrar de la mano. Niño sano. Ya por la primaria, cuarto, quinto, los llevas de la mano y empiezan a jugarla. Así hasta que la suelten, la tuercen hasta que se te chispa, porque ya no quieren que los lleves de la mano. Y tampoco quieren que les des un beso a la entrada ni a la salida de la casa. Ya no quieren eso, ya no. Es que la maldad ya empezó a entrar a sus corazones. No dice, ay, no, eso es normal, eso es normal en la gente de este siglo, pero en el reino no era normal. Dios dijo, yo quiero que estén conmigo siempre. Siempre sean unos niños para mí, y por eso Él dijo, les aseguro que si no son como niños, no van a entender la voluntad del Padre, no van a ver el reino, nunca van a entrar a su gobierno. Y eso nos pasa. ¿Por qué Dios quiere que yo siempre esté con Él? Porque eso es bueno. Es un buen Padre. Quiere que sea santo, y santo es exclusivo para Él, santificado para Él, apartado solo para Dios. ¡Wow! ¡Qué bueno es papá! Él quiere eso. Así que, mira, mi hermano, ser santo no es algo que tú te propones, es algo que Dios se propuso que fueras. Y que no tuvieras mancha es algo que Dios quiso que fuera. Que tu ropita no se manchara como todo padre, como un niño. Sé que usted me estará diciendo en su mente, ¿y entonces qué nos pasó? Salimos de su voluntad, porque su voluntad era esa. Y aún sigue siendo, hermano. Yo le hago una pregunta. ¿Quién quiere que usted esté aquí? Escuchando su palabra. ¿Usted o Dios? Él. Y nuestro comportamiento va a decir si lo entendimos o no. Porque nuestro comportamiento va a decir si creemos que esto fue una bondad de Dios para mi vida o es un martirio. Yo tengo otras cosas que hacer, ya como el niño que empieza así a hacerle así a papá en la mano, es así, no entendemos su buena voluntad. La palabra de Dios dice, mis amados, que de su buena voluntad nos invitó a la iglesia. De su gracia nos hizo conocer al Hijo para que estuviéramos con Él y nos metió a la iglesia. Eso fue un acto de amor grandísimo del Padre. Cuando no lo entendemos, ahí le va, ese no es piedrazo, esa va de frente. Sufres porque crees que Dios te está atormentando con el hecho de compartirte su palabra y su voluntad. El que no lo entiende dice, otra vez reunión. Cuando nosotros no teníamos al Padre en nuestra vida, andábamos por la vida como bestias irracionales, dice el apóstol Pablo. Pero estábamos muertos, estábamos en desgracia, porque no había vida dentro de nosotros. Así que un día, no sé si le pasó, clamamos, alzamos los ojos al cielo, y eso fue de su voluntad y de su gracia que dijimos, Señor, ayúdame, Dios, como quiera que estés, donde quiera que estés, ayúdame.
Así que Dios dijo, yo soy bueno. Y como ahora quieres volver a mi voluntad, es decir, no quieres sufrir y mi voluntad es que no sufrieras, así que quieres regresar a mi voluntad, ok, te voy a ayudar. Así que de repente un día estábamos en la iglesia. Así que Dios te hizo volver al Génesis y te puso con Él para que estuvieras siempre con Él y para que tu ropa no se manchara. Con eso de la mancha, usted y yo podemos entender que se refiere a mugrero, porquería, pecado, mentira, robo, lascivia, malos pensamientos, violencia, todo eso lo sacó de nuestras vidas y nos puso otra vez en la iglesia porque Él siempre había querido eso. ¿O no? ¿Está en Génesis? Y lo habló con el Hijo, lo habló consigo mismo. Vamos, yo quiero bendecirlos. Ahora mire, wow, no sé si no le emociona esto, usted es muy frío, yo estoy muy loco. Y dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. El amor. A ver, subraye eso, por favor, hermano. Si no me entiende nada de lo demás que yo diga, subraye solo el verso 5. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, subraye esto también, según el puro afecto de su voluntad. Ahí está todo Génesis 1. Dios hizo las cosas ¿en qué? En amor. Grábeselo. Igual no me lo entienda, pero por lo menos grábeselo en su mente. A ver, no, yo no voy a creer otra mentira. Dios cuando me creó, lo estaba haciendo con amor. Y Él, no es lo mismo con que Él. No es lo mismo un pollo enchilado que un pollo en chile. Pues yo sé que mueve su cabeza, pero a ver, explíqueme cuál es la diferencia. Habló a las cocineras. Si yo le pido un pollo enchilado y le pido un pollo en chile, ¿cuál es la diferencia? A uno se le pone por encima, ¿no? Y el otro se sumerge dentro de la sustancia. Ok, así que Dios no solo quería darnos amor, nos creó en amor, impregnados, llenos por todos lados, desde adentro hacia afuera y desde afuera hacia adentro, amor. Wow, por eso le dije, si no me entiende otra cosa, por lo menos esto que sí se le grabe. Para que al rato no venga el enemigo diciendo bobadas. Oye, Dios, ¿por qué te lastima? A ver, desde que me creó en amor. Y luego vienen otros diciendo, ¿dónde está el amor de Dios? Ese es como el pollo enchilado. A veces le tocan algunas partes de Chile. ¿A usted comido el pollo enchilado? Mire, el pollo enchilado cuando lo abres adentro no sabe a nada. No hay sustancia. Así son muchos cristianos. Por fuera parece que hay amor de Dios, pero adentro no hay amor de Dios. Pero ¿cómo son los hijos de Dios? Fueron hechos en amor. Así que por fuera hay amor, saben a amor, y adentro, ¿qué cree que hay? Amor del Padre. Nos emociona. Yo cuando descubro esto me pongo feliz y yo, va, Padre, sí eres bueno. Cuando venga el diablo y diga, ay, si Dios es bueno, entonces ¿por qué te caíste? Este tonto no entiende a Dios, yo sí. Este no conoce a Dios, yo conozco a mi Padre. La Biblia me revela que mi papá me creó en amor. Todo lo que hizo en mí lo hizo en amor. Dígaselo a usted mismo para que deje de poner esa cara. Es más, dígale a su cara que fue creado en amor, porque a veces la cara no lo sabe, la cara anda como perro apaleado, aún recitando, Dios me hizo en amor. Dile a tu cara, mi querido, mi hermanita, dile a tu cara que el amor de Dios está dentro de ti y no de afuera. Y no en el sol, la luna y las estrellas, o que si está lloviendo, o que si hace calor, o que si el marido te llevó flores o no. Por favor. Fuimos creados en amor. Pero además de que fuimos creados en amor, ¿se acuerda cuando Dios estaba hablando con él? Mire, Génesis no dice todo esto, pero Pablo sí lo explica. Que él estaba enamorándose de la obra. Cuando dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Era una impresión de amor gigante, aunque todavía no lo estaba haciendo, pero además de eso dijo, a nuestra imagen y semejanza y señoré. Y Pablo lo explica de esta manera, nos predestinó. Antes de formarnos, nos dio un destino. ¿Y cuál era ese destino según Efesios 1?
que fuéramos sus hijos, meternos en el Hijo. ¿Quién estaba solamente con él cuando estaba hablando? El Hijo. ¿Y qué quería él hacer con nosotros? Meternos en él, para ser adoptados hijos suyos. Por eso Jesús oraba diciendo: Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Que donde yo esté, ellos estén. Y donde ellos estén, yo esté. Yo en ti, tú en mí, ellos en mí y yo en ellos. Todo en lo mismo. El Padre había pensado con mucho amor introducirnos en él, en su naturaleza. ¡Wow! Es difícil de comprender ahora en 5 minutos. Muy grande. Demasiado grande para entenderlo. Pablo dice, piensa aquí, renueva tu espíritu. ¿Cómo entiendes la voluntad de Dios? Porque como no la entiendes, estás completamente fuera de lugar. Dios quiso todo lo bueno para ti y no solamente bendecirte. Te predestinó para ser adoptado hijo de Dios. ¿Se oye fácil? No lo es. Así que por como se oye fácil y no lo es, te voy a lanzar un buscapiés. Mucha gente en la iglesia no puede ser adoptada como hijo de Dios. No por la buena voluntad de Dios, porque Dios quiso. Ellos no pueden ser adoptados porque ellos nunca se sabe que quieren ser parte de Dios. Viven fuera de la voluntad de Dios. Es decir, Dios está allá, yo estoy acá, que Él no se meta conmigo. Quiero que me ayude, sí. Quiero que me bendiga, sí. Quiero que haga mi voluntad, sí. Quiero que cuando yo le pida alguna cosa me la dé, sí. Por eso voy a la iglesia. Pero yo no quiero ser parte de Dios, ni quiero que Dios se meta en mi vida. Así que jamás podrán ser adoptados como hijos. Como criaturas, sí, porque no es lo mismo. Y creó Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida y vino a ser el hombre un ser viviente. No es lo mismo ese y vino a ser el hombre un hijo de Dios. No es lo mismo crear una olla de barro con lodo o con barro y agua a que esa olla sea tu hijo. Por eso la gente quiere decir, todos somos hijos de Dios. Y la Biblia dice, no, a todos nos creó Dios. Pero solo somos hijos de Dios quienes entienden que el Padre quería injertarlos dentro de Él y Él dentro de nosotros. Y ellos quieren lo mismo. Se alinearon a la voluntad de Dios y por eso ellos pueden pedir lo que sea, según la voluntad del Padre. Pero la próxima vez que quieras pedirle algo a Dios, que Él te lo puede dar o no, da lo mismo. La próxima vez que le quieras pedir algo a Dios, piensa si quieres ser parte de Dios. Y si quieres que Dios esté dentro de ti, porque de ahí en fuera, si no, de todos modos, no te preocupes. Si tú le pides unos patines, te los da. De las dos formas en que la atendiste. Para patinar y también para que te meta tus patines. ¿Por qué? Porque Dios, ¿qué le importa a Dios? ¿Qué le interesa a Dios si tú quieres unos patines y te caes? Y él quería unos patines, ¿no? Pero no es lo mismo que le digas, Padre, yo quiero que tú estés en mí. Y papá, yo solo quiero estar contigo. Suficiente. Porque se alineó ¿a qué? A la voluntad. Ahora sí, entiende por qué le estaba diciendo, no es si te casas o no. Yo quiero estar contigo, papá. No me importa lo demás. No importa si me caso, si no me caso, si tengo hijos, si no tengo hijos. Yo quiero estar contigo, papá, solo contigo. Y quiero que tú estés dentro de mí. Perfecto. Esa era mi voluntad, hijo. Cuando te creé en amor, cuando te predestiné para eso que estás diciendo. Ahora bien, como yo soy bueno, incluso soy bueno hasta con los malos, ¿no dice eso la palabra? Mira, te voy a llenar de toda bendición. Y el matrimonio es una bendición. Y los hijos es una bendición. Y toda bendición espiritual que venga desde el cielo. Por eso el apóstol Pedro dijo, todo lo perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces. De ahí viene todo lo bueno. ¡Wow! Pero no era lo mismo estar fuera de la voluntad de Dios y no querer saber nada de Dios y decir, Padre, ¿por qué no me das una esposa? ¿Y usted para qué la quiero? Es que me siento solo. Ah, no, bueno, sí. Es que no tengo quien me planche, quien me haga mis frijolitos. ¿Y qué tal si me muero y no tengo hijos? No, bueno, pues que no sería mala idea, pero bueno. Dios es bueno, dice.
Si le da hijos a los perros y a las hienas, ¿por qué no se las debe dar a un ser humano? No pasa nada, dice Dios. Pero no es lo mismo a Padre, quiero que estés en mí y yo quiero estar en ti. Más nada necesito. Cuando Adán hizo eso, el Padre dijo, no es bueno que Adán esté solo. Le haré ayuda. ¿Lo ve? Es postura. Cuando una persona está lista para casarse, cuando Dios es todo en su vida. Niñas, dejen de engañarse. Cuando estás lista para enamorarte de un hombre, cuando estás enamorada de Dios. Mientras ni sabes qué es amor. Estás lejísimos de saber lo que es el amor. Pero años luz. Lo que tienes son hormonas alibrestadas, sentimientos encontrados, novelas chinas baratas en tu mente y en tu corazón y películas de Disney. Basura en todos los sentidos. ¿Estoy siendo duro? No. Eso es fácil. Lo que estás es en desgracia. Porque si no tienes el amor de Dios en tu vida es una desgracia. Pero al que tiene el amor puede dar amor. ¿No dice eso primera de Juan? Wow. Así que Él nos hizo en amor y nos predestinó para que estuviéramos con Él siempre. Alégrese. Juan dice, ¿sí se acuerda que lo leímos? Estas cosas yo se las escribo para que sepan que tienen vida eterna. Así que dejen de andar mendigando en la tierra. Ustedes son eternos. ¿No le emociona? Papá quiso hacerlos eternos. Pero si no lo entienden, claro que van a andar ahí con la reuma y llorando y sufrir. Y sí, oran mucho, pero lo único que oran es quítame la reuma, quítame la reuma. Mire, cuando el apóstol que entendía estas cosas, Pablo, que él le daba un dolor, no sé dónde ni cómo, la cosa es que él dice que algo lo atacaba y que dolía mucho. Así que le dice a Dios, Padre, 3 veces te he pedido que quites de mí este aguijón. ¿Y qué fue lo único que dijiste? Basta de mi gracia. Wow. Así que dijo Pablo, está bien. Es cierto, tienes toda la razón, papito. ¿Qué mejor don hay que vivir en tu gracia? Wow. Y lo que muchos de ustedes no saben es que están en la gracia de Dios. Oro al Padre que les sea revelado. Imagínense. Dios diciéndote que es que me duele. Ah, está bien, pero estás conmigo. Eso debería de alegrar tu cara. Bueno, es que sí estoy contigo, pero me duele. Pero estás conmigo, sí estoy contigo, pero me duele. Que le sea revelado, por favor. Que descubra que la voluntad de Dios es buena. Que se dé cuenta, le escribo a los que creen en el Hijo, para que crean en el nombre del Hijo. Le escribo a los que creen que son salvos, para que sepan que tienen vida eterna. Porque cambiaría todo. Ahora sigue diciendo, para alabanza de la gloria de su gracia, wow, con la cual nos hizo incluso, hermano, aceptos en el amado. Dios quiere, hermano, que a través de nuestras vidas, y eso anótelo para que también nos pongamos a trabajar para lo que fuimos creados. Dios quiere que a través de nuestras vidas sea alabada la gracia del Señor. La gente reconozca que Dios es bueno en gran manera. A través de nuestras vidas, la creación misma diga, Dios ha sido bueno, mira cómo trae ese hombre, esa persona, esa mujer. Qué plenitud les dio, qué gloria les dio, qué gracia los llenó. Y glorifiquen la gracia del Señor. Aplaudan la gracia del Señor. Que la gracia del Señor es que te quiso dar todo y tú no hiciste nada. Nada más a Él se le plació, según el puro afecto de su voluntad. Nada más porque Dios quiso decirte, voy a agarrar a esta persona y la voy a bendecir. Y quiero que esté conmigo y que esté muy bien y que sea salva y que se bendiga en el Hijo y que se vaya conmigo a la eternidad por siempre y para siempre. ¿Por qué hiciste eso? Nada más porque yo quise hacerlo. ¡Wow! ¿No estaría usted feliz? ¿Su cara no tendría otra forma? ¡Claro! Gracias, papá. ¿A quién le dan pan y llora? Pues a los mexicanos. ¿Tiene usted de comer? Dios es bueno. ¿Es usted feliz? No, ni aunque tenga de comer. Dígale a su cara que Dios es bueno. Por eso el apóstol Pablo, cuando la iglesia estaba siendo engañada por el judaísmo, le dijo, miren mis amados,
Un cristiano verdadero que sabe que tiene a Cristo en su corazón, teniendo abrigo y sustento, está contento. Así lo dijo, hasta como una rima. Aprendan a estar contentos teniendo abrigo y sustento. ¿Usted tiene abrigo y sustento? Pues dígale a su cara. Yo tendría que andar por la vida diciendo que nada, hermano, perfecto, papá está conmigo. Pero veo que trae la pata quebrada. Pero papá está conmigo. ¿Lo ve? Oye, tu pata quebrada. Ay, sí. Vengo a ver si me hacen una oracióncita, a ver si. Ay, es que ya no la veo llegar. Yo no sé qué me va a pasar. No veo ni para cuándo. Mi hermano. Estas palabras yo te escribo para que creas en Jesús. No, sí creo. Se ve. Estas palabras yo te escribo para que sepas que tienes vida eterna. No, es que sí creo en la eternidad. Sí, se ve. Estas palabras yo te escribo para que sepas que Dios es bueno. Es que sí, bueno, ya que se haga su voluntad. No, mi hijo. Está muy mal. Pablo dice, esto es lo mismo que hace la gente del mundo. No te amoldes ese pensamiento. Renueva el espíritu de tu entendimiento para que compruebes que la voluntad de Dios es muy buena, es agradable y es perfecta. Y sigue diciendo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo abundar para con nosotros con sabiduría e inteligencia. ¡Wow! Que alguien sepa que Dios les dio inteligencia. Créalo, hermano, porque a veces hasta por eso andamos navegando con bandera de tontos. Fuimos creados con sabiduría e inteligencia para que Dios nos mostrara su voluntad, pero dijo algo precioso que quizás usted no se ha dado cuenta. Mire, Dios había pensado que el ser humano podía fallar y que el ser humano podía errar muchas veces o algunas o toda su vida. Así que de antemano proveyó la redención, un rescate, por si la riega y por si un día tengo que ir por él a un lugar en donde yo no quería que estuviera. Se llama redención. Y este verso te tiene que llenar de pasión porque créeme que aún estando sentado en la iglesia, tú puedes estar perdido por no entender la voluntad de Dios. Pero gracias a papá que pensó en todo, incluso antes de crearnos, cuando dijo, aún si se me pierde, tengo un plan para rescatarlos, redención. Y aún si ellos vendieran su alma y vendieran su voluntad a mi enemigo, yo sé cómo rescatarlos. ¡Wow! Yo ando por la vida feliz. Yo no quiero hacer lo malo, pero sé que papá, desde que me estaba criando en el vientre de mi madre, pensó en un plan para que yo no me perdiera. Y si en mí no hay mala voluntad, él ya tenía planeado salvarme. Y yo voy por la vida en el nombre de Cristo, pero de repente cometí un error, erré, fallé. Me desvié por un instante de la voluntad de Dios, me salí del camino. Así que el Padre dice desde el cielo, no te preocupes, hijo, yo tengo planes para que vuelvas al camino. ¡Wow! Ese Dios es bueno. Así que Dios no estaba pensando, como algunos dicen, en cuanto falle le volamos la cabeza. A ver, ¿Dios es bueno o es malo? Dios es bueno, entonces ¿por qué dices eso? Porque eso dice en su palabra. No dice eso en su palabra. No, sí, hermano, lo hemos leído, es que no conoces a Dios. Recientemente con los varones estábamos analizando eso. Cuando no conoces a Dios, aún la misma Biblia, y mucha gente con la Biblia en la mano, te va a hacer pensar mal de Dios. Voy a leer la parte final y le cuento la parte que quiero contarle. Miren. Dice que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia y nos dio a conocer el misterio de su voluntad. ¿Usted conoce el misterio de la voluntad de Dios? Lo está conociendo. Dice, según su ¿qué? Su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, a sí mismo. ¿Se acuerda cuando dijo, y dijo Dios, hagamos al hombre? Él se propuso en sí mismo sentirse satisfecho, complacerse cuando creó al ser humano. Y dijo, voy a reunir todo lo que he creado, el cielo, la tierra, la luna, las estrellas, el universo mismo lo voy a reunir en mi hijo. Y en mi hijo voy a meter a la humanidad. Y todos vamos a estar juntos. ¡Wow! ¿Esa es la voluntad del Padre? No, pues Dios es bueno. De esta tierra nos vamos y vamos a ese plan eterno, en donde reunió todas las cosas, las que están en los cielos, en la tierra, las debajo de la tierra,
todo lo visible, lo invisible, todo lo que podemos entender y lo que no podemos entender está en Cristo Jesús, y a nosotros nos pensó que estuviéramos ahí. No le emociona nada. Wow. Así que quería Dios que nos fuera mal, que sufriéramos, que estuviéramos tristes. No, nada de eso quería. Pero como no lo entendemos, le creemos las mentiras del diablo. Toda la iglesia, cuando vaya a Génesis, capítulo 3, le pido que lea detenidamente algunos pasajes que le voy a dar. Si usted va a Génesis 3, está el hombre, la mujer, usted sabe que ahí está la mujer. Y Génesis 3 comienza diciendo: pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Era la más astuta que Dios creó. Así que la serpiente vino a la mujer y le dijo: con que Dios ha dicho que no comas de todos los árboles. Y la mujer dijo: de todos los árboles podemos comer, solamente del árbol del conocimiento del bien y del mal, dijo Dios que no coméis ni lo tocares para que no muráis. Ah, dijo la serpiente, sabe Dios que no moriréis, sino que seréis abiertos vuestros ojos y conoceréis el bien y el mal, bla, 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 bla. Ok, cuando uno lee la Biblia, y le pido que lo haga, te das cuenta que Eva no conocía la voluntad de Dios. Por ende, no conocía bien a Dios. Y el diablo se dio cuenta y usó ese desconocimiento para engañarla. Y es lo que nos puede pasar a todos, ¿eh? Por eso Pablo dice: os ruego que conozcan la buena voluntad. Entonces tú te regresas al Génesis 2:16 y dice Dios: yo os he dado todo árbol que está en el huerto, y de todo árbol podrás comer. No sé si ve la diferencia entre lo que dijo Dios y lo que dijo el diablo. Dios dijo: ustedes pueden comer de todos los árboles que hay en el huerto. Así empezó diciendo, ¿eh? Y el diablo empezó diciendo: con que Dios ha dicho que no comas de todos los árboles. Radicalmente dijo algo que Dios nunca dijo. Yo lo siento por los que no leen la Biblia y que se van al Google, a YouTube, a TikTok, y hasta a veces se lo reenvían a los grupos. Por eso yo les tengo prohibido que anden reenviando mugrero del Facebook y eso a la iglesia. Porque cuando lo veo digo: pero si esta cosa está hasta en contra de Dios. Ah, pero como al hermanito sentimental le pareció que era buena idea, así como al diablo, lo reenvíe. Digo: no, mugrero no. Bueno, eso es otra cosa, pero les digo, tengan cuidado. Porque cuando no conoces la voluntad de Dios, tú te vas a enganchar con lo que sea. Ya anda por ahí medio México diciendo que Dios dijo: ayúdate que yo te ayudaré, y él nunca dijo eso. Pero como todos lo repiten, hasta evangélicos lo dicen. Lo único que no saben es la voluntad de Dios. Ni la Biblia, porque no está en un solo texto de la Biblia. Son patrañas mexicanas de lamerse las heridas mexicanas. Pero eso no está en la voluntad de Dios. Pero escúcheme, hermano. Escúcheme. La mujer dijo: bueno, de todos los árboles podemos comer. Y eso estaba bien. Así que ella se paró diciendo: bueno, yo he comido de todos los árboles y no pasa nada. Diablo, eres mentiroso. Y el diablo dijo: ay, qué bueno, me halagas, porque es un mentiroso. Pero la mujer dijo: pero Dios dijo, no comas ni le toques para que no te mueras. Y eso no dijo Dios. Porque cuando usted va así, mire, hermano, versículos atrás, en el 2:16 Dios dijo: de todo árbol que hay en el huerto podréis comer, más del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque ciertamente, esas son las frases del Señor, ¿eh? El día que de él comieres, moriréis. ¿Cuándo le dijo a la mujer que no lo tocara? Eso lo sacó de su cosecha, tal cual evangélica mexicana. Eso lo dijo ella de su cuenta. Eso no lo dijo Dios. Nada más que ella dijo: yo por eso ni me acerco. Dios dijo: no te acerques, no comas de ese árbol. La mujer dijo: él dijo que no comamos ni que lo tocáramos. Además, Dios dijo que hiciéramos eso o que no lo comiéramos ni lo tocamos para que no nos muramos. Y Dios no dijo eso. Así que la mujer estaba pensando lo que empiezan muchos evangélicos: yo guardo la palabra porque no quiero ir al infierno. Tú no conoces la voluntad de Dios.
No, pero la palabra dice que el que peca se va al infierno. Pero esa no es la voluntad de Dios. Ah, pero ahí está. La voluntad de Dios es que tengas vida eterna, ¿no? Y que vayas con Él, y que seas su hijo, y que estés con Él en la eternidad, y que vivas para siempre. ¿Quiere Dios que te mueras y que vayas al infierno? No, no conoces la voluntad de Dios. Conoces la Biblia, pero no la voluntad de Dios. Ah, pero eso sí pasa. Ah, sí, sí pasa. Pero no es la voluntad de Dios. Él le dice a Jeremías, ¿quiero yo la muerte del impío? Esa es mi voluntad. La mujer dijo, Dios no quiere que agarremos para que no nos muramos. Así que la mujer pensaba así, mire, su teología, yo no como para no morir. Entonces el diablo dijo, esta lo que tienes miedo a morir. Y entonces él rápido brinca. Ha de haber dicho, está más fácil de lo que yo pensé. No conoce a Dios. Porque todo aquel que piensa que Dios te quiere matar, no conoce a Dios. Todo aquel que piensa que quiere que te vayas al infierno, no conoce a Dios. Todo aquel que piensa que lo que Dios quiere es castigarte y volarte la cabeza en el primer error que cometas, no conoce a Dios. ¿Y no es mucho del evangelio que hemos oído? Ahora, ahí hay tres voces. Lo que dijo Dios, lo que dijo la mujer y lo que dijo el diablo. Del diablo no me espanta que siempre diga cosas contrarias a Dios. Pero lo que a mí me espanta es lo que dijo la mujer, porque la mujer nos representa a nosotros. Personas que sin entender la voluntad de Dios, hablamos de lo que Dios dijo. Y eso es peligroso. Hay un montón de gente hablando de lo que Dios quiere y no conoce la voluntad de Dios. Por eso yo estoy peleadísimo con esto y siempre digo, ¿por qué cree que va a encontrar gente que dice, toda la mujer que se ponga pantalón se va al infierno? Y yo voy a la Biblia y les digo, ¿y eso dijo Dios? No, pero mira, si analizas, bueno, sí, si analizas, si le buscas, si le rascas, si le pones, si le quitas, va a decir eso. Pero eso no salió de la boca de Dios. La mujer dijo, es que Él dice que no comamos ni lo tocamos para que no muramos. Y Dios dice, yo no dije eso. Vaya usted en su casa y analice y vea las palabras que Dios dijo. Yo no dije eso. Yo primero te dije, tú puedes comer de todo. Más ten cuidado o observa, más abusado. Te doy toda la libertad. Yo soy un papá bueno y quiero que comas de todo. O solamente pon atención en que no sería bueno que comieras del árbol que te hace ver el conocimiento del bien y del mal. Porque cuando eso entre a tu vida, ciertamente te va a acarrear la muerte. Y yo no quiero, estoy tratando de explicar a papá, que te mueras. Mientras que la mujer está diciendo, no, yo por eso no como, no me quiero morir, no me quiero morir, Dios, no me quiero morir, no me quiero morir, Dios, no me quiero morir, por eso no como, ni lo agarro, ni me acerco, porque me quiero morir. Y papá dice, oye, pero ¿quién me dijo a esta que yo la quiero matar? ¿Saben cuántos evangélicos viven así? Miedo. Obedecen los mandamientos por miedo. No pecan, no porque no quieran, sino porque les hablaron tanto del infierno que lo que no quieren es ver al diablo y a Michael Jackson allá. No, pues es que algunos quieren meter tanto miedo que algunos ya hasta sueñan que van al infierno. Y yo le digo, papá, si tú me vas a dar sueños, yo quiero ver tu gloria. ¿Quién sabe qué está pasando en el infierno? Dicen que Dios les dijo. No está en ninguna parte de la Biblia, pero dicen que Dios les dijo, para que regreses y le digas a mis hijos que yo no quiero que vengan acá. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia, que fue las palabras del Señor Jesús. Y no es más fácil decir, yo no vine a condenar al mundo, sino vine para que el mundo tenga vida. Entiende aquí, libérate, aliviánate, mi hermano, piensa que Dios ha sido bueno. Y todo lo que pensó de ti es bueno. Y te quiere bendecir y te ha bendecido y quiere mostrarte su gloria y llevarte con Él. La mujer dice, no, yo no quiero morirme. ¿Y quién quiere matarte? Por favor. Hermano, pequé y yo estoy mal porque pequé y yo no quiero que me vaya mal. Papá tampoco quiere que te vaya mal.
Pero su palabra dice que si pecamos, la paga del pecado es la muerte. ¿Sí? Pero a ver, te hago una pregunta, mi hermano. ¿Tú no pecas porque no quieres morir o no pecas porque amas al Padre? Ah, resuélvalo, no me lo diga a mí, resuélvalo en su corazón. Porque cuando alguien no peca porque no quiere morir, en cuanto se dé cuenta que no va a morir, como dijo el diablo, lo va a hacer. Por eso va a encontrar un montón de ex evangélicos diciendo, bueno, me fui al mundo y pues ando mal, yo sé que ando mal, pero aquí ando. No me va mal, sí, es el diablo diciendo, no, no te va a pasar nada, nada pasa, todo andará bien. Incluso andarás viviendo igual que, mejor que muchos evangélicos. Por eso piensan eso. Pero Dios, hermano, cuando nos revela su voluntad, había pensado en que estuviéramos con Él santos y sin mancha. Si tú fueras un hijo, un bebé, un muchachito entendido, hermano, y descubres que Dios te quiso cambiar de vida, y hoy descubrieras que Dios te dio una ropa limpia, una ropa nueva, y te dijo, ¿sabes qué, hijo? Yo quiero que estés así de blanco, siempre conmigo y en santidad, porque yo soy santo, y quiero que estés conmigo y ve que mi casa y mi vida es santidad. Yo solo quiero eso. Ni siquiera te está diciendo, mira que no te vayas a ensuciar para que no te corra yo de mi casa. No estaba diciendo eso. De primera instancia él dijo, yo quiero que estés conmigo. Entonces ponte a pensar en la vida de un cristiano que Dios le abre las puertas de su casa, que es la iglesia, lo recibe, lo viste de un ropaje limpio, y lo lógico es que si él quiere estar ahí, no se ensucie. La otra mentalidad es, Dios, ¿me puedo ensuciar? Y si me ensucio, de todos modos entro a tu casa, Dios, y si yo me ensucio, tú ya no me vas a querer. Si un niño hablara contigo diciendo eso, yo creo que sí le metes un pedazo, ¿no? Imagínate que tu hijo viene y dice, papá, mamá, me cambiaste para ir a la congregación, ¿sí? ¿Y por qué vamos cambiaditos, vestiditos? Ah, pues porque creemos en que esto es bueno, le agrada a Dios, queremos dar lo mejor de nosotros para Dios. Ah, te bañaste, te perfumaste. Ok, imagínate que tu hijo te dice, mamá, ¿y si yo ahorita me echo lodo en el vestido, de todos modos me llevas? ¿Qué contestan los papás? ¿Ya no? ¿A poco si se echa lodo ya no es tu hija? ¿Y a poco si se echa lodo ya no es digno de que venga a la iglesia? No tiene nada que ver, ¿no ves? El hábito no hace al monje. Pero tú como padre estarías más preocupado por su manera de pensar que por el vestido, la asistencia o la limpieza, ¿no? ¿Por qué mi hijo y mi hija piensan eso? Papá, y si yo llego a la iglesia y me porto mal y empiezo a hablar malas palabras, ¿tú me echarías de tu casa, de tu presencia, y ya no sería yo tu hija? ¿Qué dirían ustedes? No, bueno, mira, lo mejor es que no hagas eso. Yo quiero que todo esté bien. Yo quiero que andes limpio, yo quiero que estés en casa, yo quiero que estés en la iglesia, quiero que seamos una familia cristiana. Pero no está en función eso de si eres mi hija o no. O no está en función eso de si yo te amo, no. Pero no me preocupa que me estés planteando eso. A mí lo que me preocupa es que se metió en tu corazón en donde ya me estás planteando esas posibilidades. Sin duda, algo ya está mal en el corazón de ese niño. Porque un niño sano no está pensando en eso. La sana doctrina no nos enseña a tenerle miedo a Dios. La sana doctrina nos enseña a amar a Dios. La sana doctrina no nos enseña a huir del infierno. Hermano, la sana doctrina nos enseña a amar la gracia. Pero un poquito torcida la palabra y nos saca de la jugada. Con que Dios ha dicho que no comas de ningún árbol. Ajá. Dice, no, sí podemos comer de todos. Solo que yo no como porque no me quiero morir. El diablo dijo, está tiene miedo a morir. Pregúntese usted, hermano, ¿por qué Eva tenía miedo a morir? Cuando terminamos el análisis de los varones, Irving dijo, bueno, ¿y por qué de veras le tenía miedo a morir? Si no había muerte, nadie se había muerto antes que ella. ¿De dónde sacó esa patraña? Espíritu de entendimiento.
Un montón de cristianos tienen miedo a fallar al Señor. ¿Y por qué le tienen miedo a fallar al Señor? Bueno, simplemente aquí algo me acusa, algo me condena, algo me dice que Dios me va a maltratar. Arrepiéntete de eso. Pídele perdón a papá, porque la voluntad de Dios es buena. Y yo no estoy diciendo que si nos portamos mal, Dios va a decir, ay, no pasa nada. No, aunque nos va a corregir. Y va a seguir siendo bueno. Aunque nos tenga que jalar las orejas, va a seguir siendo bueno. Porque Él no quiere que nos perdamos. Porque Él no le gusta que se pierda ni una sola de sus ovejas. Porque aún si una sola se sale del camino, Él deja 99 y la va a buscar. ¿Habla eso de que quiere que se pierda? No, de ninguna manera. Libera, hermano, libera tu espíritu y vive como si supieras que Dios te ama y que te creó para que fueras con Él un día y que envió a su Hijo para que a través del Hijo te bendijera y te adoptara y te amara, te predestinara y te hiciera saber su voluntad. Te hablara al oído y te dijera, mira hijo, yo la verdad lo que quiero contigo es que vengas a mi presencia y estemos juntos siempre. Si Dios te habla eso a tu corazón, todo miedo se va. Así que mira hijo, dale, avanza, haz cosas para mí. Al final del día tú vas a venir conmigo. Jesucristo dijo algo, hermano, a ver si esto lo motiva. Todo el que viene a mí, yo no le he hecho fuera, dijo. ¡Wow! Eso ya es grande. Pero además de eso, mi padre me ha dado ovejas y yo no voy a perder ni a una sola. Porque el padre nunca ha perdido a ninguno de sus hijos. ¡Wow! ¿Sabes qué está diciendo el padre? Mis hijos no se pierden. No, pero ¿y si viene el diablo? Mis hijos no se pierden. Yo me propuse que no se perdieran. Solo esa es mi voluntad. Por eso que importante es apegarse a la voluntad. Yo no pierdo a nadie, dijo Jesús. A mí no se me pierde nadie. Porque además de eso, yo le hablo a mis ovejas por su nombre. Y esas ovejas conocen mi voz. Y yo les hablo y ellas me conocen a mí. ¿Cómo se me va a perder? Yo pensé, mi hermano, y si tú lo crees y estás en la iglesia por esa creencia, wow, vas a vivir bendecido. Que fue Dios el que me quiso traer aquí. Y si Él me quiso traer aquí, me va a llevar hasta donde Él pensó que me iba a llevar. Así que a mí me hace los mandados. Escuche lo que voy a decir, a ver si le sirve. Si mi esposa me ama o no. Si mi esposo me ama o no. Si mis hijos me aman o no. Si el vecino me quiere o no. Él me creó en amor y me amó. Tomó la decisión de amarme y lo que Él quiere es que yo vaya a la eternidad con Él. Todo lo que pasa en esta tierra me queda pequeñito. En nada se compara, digo un hombre, lo que pasa en esta tierra con lo que va a pasar allá arriba. Cuando veamos su rostro. Incluso en nada se compara, mi querida iglesia, lo que vemos en la tierra cuando veamos al Padre al que ni conocemos. Al que solo hemos oído su voz, pero no hemos visto su aspecto. Sabemos que es un Dios de amor, pero ni siquiera hemos visto cuán amor es ese que Él tiene. Solamente podemos darnos cuenta por lo que la palabra dice, qué amor tan grande el Padre tuvo con nosotros para llamarnos sus hijos. ¿Tú eres un hijo de Dios? ¡Wow! Dígale a su cara que usted es un hijo de Dios. Y deje de vivir en sufrimiento. De hecho, a papá le molesta que sus hijos sufran. Y aparte le molesta mucho, se lo digo de parte de Dios, que sufran porque quieren sufrir. Y a veces ni siquiera nadie los está haciendo sufrir. Dios se enoja mucho. Terrible, terrible. Conozcan a papá. Mira, hermano, si tú pones cara de sufrido, pero cuando miras tu vida, nada, ni siquiera te está yendo mal, eso es molesto para papá. Pero terrible. El pueblo de Israel vio la tierra prometida, que era una gran bendición, y vio unos gigantes ahí. Y regresaron y lloraron y gritaban, somos como ellos, y los gigantes no viven como ellos, y los gigantes me van a comer a mí en pedazos, y se van a comer a mis hijos, mi bebé, no, esto es una desgracia. Así que Dios se enojó muchísimo. Para empezar, nadie se los estaba tragando.
En segunda, los gigantes ni los vieron. Puras alucinaciones. ¿Sabe cuántos mexicanos viven así? Me va a ir mal, me va a ir mal. ¿Por qué te va a ir mal? Es que mi esposo. ¿Y cómo sabes que te va a ir mal y no es mejor? Y ellos estaban así y lloraron como grillos toda la noche. ¿Sabe cómo lloran los grillos? Como langostas. Toda la noche, pues de los grillos, toda la noche está el grillito dando guerra. ¿Es molesto o no? Imagínense un cristiano que vive así. Si ya el grillo es molesto, imagínense un hijo que vas y le dices, pero ¿qué te pasa, chaparro? Es que yo pienso que hay gigantes allá afuera, pero no hay nadie, mira, nada. Me ven, me quieren matar. Hijo, ni te vieron. Lea la historia, los gigantes ni los vieron. Y me van a comer en pedazos. Yo me siento como un grillo. ¿Eres un grillo? No, pero así me siento. No, dan ganas, hermano, de agarrar y darle, no, ya cállate con esa borrada. Pero de este lado había dos chicos, Josué y Caleb, y dijeron, vamos, sí hay gigantes, pero son pan comido. El que está con nosotros, eso es conocerla. Él quiere bien para nosotros. Mira la tierra que nos dio, tierra donde fluye leche y miel. Papá es bueno. Hay unos gigantes, sí, pero pan comido, no. Concéntrate en la bendición. Hermano, hoy que vayas a tu casa, que vayas a comer, siéntate a tu mesa y concéntrate, por favor, en que Dios es bueno. ¿Sí? Así que olvida la riuma y eso. Déjalo. Pero bueno, Dios es tan bueno que quiero decirte algo. Igual, dile, si quieres, como le decían los hombres que conocían la voluntad de Dios, si quieres puedes sanarme. ¿No? Así les decían, papá, yo voy a ir a verte contigo. ¿Acaches o no? Con un brazo sin él voy a verte, sí o sí. Pero si quieres puedes sanar. ¿Y sabe qué contesta la mayoría de veces, papá? Sí quiero. Sí quiero. Porque, bueno, póngase de pie, hermano. Vamos a adorar al Dios que nos creó, al Dios que siempre quiere bendecirnos. Dios ha querido bendecirnos, hermano. Lo único que falta es que nos formemos ahí o que no nos salgamos. Así que quiero hacer esta invitación a todos. Lean Génesis, hermano. 2, 16, 17, Génesis 3, 1, 2, 3, 4, 5. Y vea la diferencia entre conocer a Dios y no conocer. ¿El matrimonio qué es, hermano? ¿Una bendición o una maldición? ¿Y qué dice la gente que es? No os amoldéis a este mundo. Por eso papá dice, ya como cada quien haya escogido a su esposa, ya es asunto de ustedes, ¿eh? Pero Dios creó el matrimonio y el matrimonio es bueno. Pero Dios dice, fíjese nada más lo que le dice a los hombres. A ver si pueden hacerlo. Alégrate con la mujer de tu juventud. ¿Qué estás ahí lamiéndote las heridas? Alégrate, muchacho. ¿Tienes ahí esa mujer? Sí, pero tú no la conoces. Sí la conozco. Pero mira cómo es tú. La agarraste. Deja de estar lamiéndote las heridas. Mejor alégrate con ella. Encuentra el modo de ser feliz con ella. Encuentra de bendecir tu propia vida. Tú escogiste esa mujer, ¿no? Dice el Señor, sí. Pues disfrútala, caray. Te condenas y dices que ella. Y al último del día, tú eres el que se apartó de mi voluntad. Porque dice la palabra de Dios. Va un regalito para los matrimonios. El que haya esposa, halló el bien. Dígale a su cara y deje de estar chillando como grillo. Ay, es que hasta a veces pienso que esta es la cruz que me tocó llevar. Ahora ya resulta que Dios te quiso hacer maldad y te puso una cruz pesada para que tú vivieras en matrimonio llorando y gimiendo en este valle de lágrimas. Papá, por favor, el diablo diría eso. Con que Dios ha dicho que esta es la cruz que te tocó llevar. Y los mexicanos dicen, sí, eso dijo Dios. Más ignorante que nada debe decir el diablo. Dios dijo, el que haya esposa, halló el bien. Eso fue lo que dijo. Y no dijo que era una cruz, dijo que era una bendición. Que Dios dijo, no es bueno que esté solo el hombre, le haré ayuda idónea. Es una bondad de Dios encontrar esposa, tener esposo.
Es una bendición enorme, disfrútelo. Dice la palabra para que me crea y le crea al Señor, para que le conozcan de verdad. Los hijos son una herencia de Jehová. Es un regalote que papá Dios te quiso dar. Disfrútalos. Hermano, hay gente con, ay, este chamaco me salió malo. Oye, por favor, Dios da regalos malos. No te salió, algo hiciste mal, pero todo eso te pasa por ni siquiera disfrutarlo. Hermano, trate de la próxima vez agarrar a su hijo, disfrútelo, disfrútelo. Dios se lo dio un tiempo, se lo prestó, disfrútelo. Mire, nada más disfrutándolo lo va a bendecir. Porque nunca está de más un abrazo, un beso, comer juntos, salir juntos, nunca está de más. Nada más con que lo disfrutaras, lo bendecería mucho. Pero hasta eso tenemos. Pensamos, no, pues este me salió mal. Y ahora a ver qué pasa, porque de verdad, un dolor de cabeza, dicen las señoras amargadas, ¿no? No, de verdad, estos chamacos son un dolor de cabeza. Eso dijo el diablo. Las cebas siguen existiendo. Con que dijo Dios que los hijos son dolor de cabeza, dice la señora. Sí, son un dolor de cabeza. Y Dios dijo, yo no dije eso. Yo dije, herencia de Jehová son los hijos. ¿A poco a usted le molesta que le den herencia? No, me dieron. Ando bien. Tome a sus hijos y disfrútelos. Coma de su herencia. Es un tiempo y se va. Y papá sigue siendo bueno.